Dios en tres personas, bendita Trinidad. No podemos dejar de pensar en el cielo y en la presencia del Señor cuando cantamos este himno tan precioso, escrito alrededor del año 300 después de Cristo. Su música fue puesta muchos años después. Un himno muy bonito de la fe cristiana que nos alienta, nos anima para mirar arriba. Amén. Poner nuestra mirada arriba. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Hoy día iniciamos nuestra nueva serie titulado He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Voy a tratar de hacer un capítulo cada día, cada semana, y poder sacar los puntos principales y aplicarlos a nuestra vida cristiana. Habrá ocasiones quizás que nos tomen más de una semana, más de un culto poder desarrollar algún capítulo, pero espero que usted sea tan animado como lo soy yo por la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo ahí sentados nada más, me siguen con su vista. Apocalipsis capítulo 1, dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra preciosa, escrita en tiempos de mucha necesidad para tu pueblo, y hoy día abierta nuevamente para beneficio nuestro. Háblanos con tu Espíritu Santo, guíanos a entender el mensaje que tú quieres que entendamos para nuestra vida diaria. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a ver el título de este primer capítulo. Lo vamos a titular Un libro muy especial. Un libro muy especial. Capítulo 1. Hace muchos años atrás, el humorista John Billings dijo lo siguiente: no profetices, pues si lo haces mal, nadie lo olvidará. Y si lo haces bien, nadie lo recordará. No profetices, porque si lo haces mal, nadie lo olvidará. Y si lo haces bien, nadie lo recordará. Palabras muy ciertas de este hombre hace unos años atrás. Nosotros viviendo en California, hay un hombre, o había un personaje muy famoso en una radio cristiana, y él predicaba que él puede descifrar de la Biblia cuándo va a suceder el rapto. Y por muchos meses él estuvo predicando desde su programa radial, un hombre con mucho dinero. Él mismo con su propio dinero auspiciaba toda esta radio cristiana, se llamaba Radio Familiar, muy buena música, pero con doctrina muy torcida. Y él constantemente estaba respondiendo preguntas de la Biblia, pero su mensaje principal era de que Cristo Jesús va a venir tal fecha. Años atrás él había dado una fecha y no se cumplió. Y habían pasado varios años y él empieza a profetizar nuevamente y empieza a anunciar, ¿verdad? Por todas partes. Y uno encuentra ahí, encontraba en las calles los carteles de anuncio inmensos que decían: Cristo viene, prepárate tal fecha, octubre 21, octubre 22, algo así del año 2012. Y él estaba seguro de que esa era la fecha que Jesucristo volvería por su iglesia, basada en ciertos números que él sacaba de la palabra de Dios. Ciertos datos. Muchos de sus seguidores fueron entrevistados por canales de noticias y estaban en todas partes de los Estados Unidos, gente predicando que Cristo viene el 21 o el 22 de octubre del año 2012. Y entrevistaron precisamente a un joven padre de familia. Él había dejado su trabajo, había renunciado a todo su trabajo, había renunciado a sus cosas y estaba en la calle predicando porque Cristo venía. Los ateos, los liberales, los humanistas, ¿qué más querían para burlarse del evangelio, para burlarse de los cristianos? Octubre 21 pasó, octubre 22 pasó, y la iglesia de Cristo sigue todavía aquí. No hemos sido arrebatados. Este hombre nunca se disculpó públicamente de la radio, más bien otro de sus trabajadores pidió disculpas en favor de él. Pero tal y como dicen estas palabras de Josh Billings, si tú profetizas mal, nadie te va a olvidar. Y nadie va a olvidar a este hombre que dio una profecía errónea. Y si tú profetizas bien, nadie lo recordará. Veamos ciertos puntos acerca del primer capítulo del libro de Apocalipsis que nos abren la puerta, nos abren el estudio para este gran libro. Vamos a ver estos diferentes puntos acerca del libro en sí. En primer lugar, quiero que veamos el título del libro de Apocalipsis. El capítulo 1, versículo 1 nos dice: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y eso es justamente lo que la palabra Apocalipsis significa. La palabra Apocalipsis significa revelar.
Es como si yo fuese a abrir esta cortina, ¿verdad? Aquí hay algo escondido, hay algo secreto, y vamos a abrir. ¿Habrá algo aquí, una sorpresa? Nadie sabe lo que hay, o si hay alguien detrás. Y abrimos, y es una revelación. Eso es un apocalipsis, una revelación. Desafortunadamente, la palabra apocalipsis en nuestros días se ha malinterpretado y tiene un significado de caos, tiene un significado de catástrofe, de desastre. Y han salido tantas películas que dicen, ¿no?, el apocalipsis, o ha llegado el apocalipsis, pero no tienen nada que ver con el significado de la palabra apocalipsis, que es justamente revelar o abrir una cortina para mostrar lo que hay detrás. En este libro, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, podemos ver al Cristo glorificado. Él está en el cielo y vemos el cumplimiento de sus propósitos soberanos en el mundo. Apocalipsis también es un libro abierto en el que Dios revela sus planes a su iglesia, a usted, a mí, a la iglesia de Cristo alrededor de todo el mundo, alrededor de todos los tiempos. Cuando Dios le dio la revelación a Daniel, ahí al profeta Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 4, Dios le dice específicamente a Daniel que debe cerrar esta profecía. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero no es el caso aquí en Apocalipsis. Si Dios le dijo a Daniel que cerrara las palabras de la profecía que le había dado, lo contrario sucede con el apóstol Juan. Dios le dice a Juan ahí en Apocalipsis 22, versículo 10, Apocalipsis 22, versículo 10, le dice lo contrario: no lo cierres, más bien no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Esta es entonces, hermanos, la revelación de Cristo Jesús, no la revelación de eventos futuros. Hagamos claro esto: este libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús, no la revelación de eventos futuros. Así que yo le animo que al estudiar este libro, usted pueda conocer más y más a su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a través del estudio de este libro. Este libro no es tanto para satisfacer la curiosidad y el hambre de muchos ahí, ¿verdad? El hambre académico, la curiosidad intelectual, de conocimiento. Ese no es el propósito de este libro. El propósito de este libro es revelar a Cristo Jesús en su gloria y sus propósitos para el mundo, sus propósitos soberanos para con el mundo. Entonces, sabiendo bien lo que significa la palabra Apocalipsis y el título de este libro, la revelación de Jesucristo, ahí en el capítulo 1, versículo 1, veamos quién es el autor. El autor de este libro, la palabra misma nos dice que, versículo 1, termina diciendo, vamos a leer todo, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. En el versículo 4 también vemos ahí que Juan está escribiendo a las 7 iglesias. En el versículo 9 volvemos a ver que Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano. Y en el capítulo 22, versículo 8, nuevamente encontraremos que Juan se menciona a sí mismo como el escritor de este libro de Apocalipsis. Juan lo escribió cerca del año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Titus Flavio Domiciano. Ahí, de acuerdo con Apocalipsis 1, versículos 1 y 2, el Padre Celestial, Él es el que revela estas cosas a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Hijo lo comparte con el apóstol Juan usando su ángel, ¿verdad? Así dice. Esta es que la revelación acerca de Jesucristo, pero ¿quién la da? La da Dios, Dios el Padre,
para manifestar a sus siervos, a todos nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, versículo 1 al final dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y a través de diferentes partes del libro vamos a ver que no solamente un ángel transmite el mensaje. Capítulo 1, versículo 10, vemos que Jesucristo mismo está hablando. Ahí dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y el versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega. Aquí el Señor Jesucristo mismo Él está hablando con el apóstol Juan. Capítulo 7, versículo 13, encontramos a un anciano hablando con el apóstol Juan. Capítulo 17, 1. Capítulo 19, versículos 9 y 10, encontramos a un ángel hablando el mensaje con el apóstol Juan. Capítulo 10, versículo 4, leemos que una voz del cielo comunica el mensaje al apóstol Juan. Yo me pregunto, hermanos, les pregunto a ustedes, ¿por qué es que Juan al escribir este libro usó simbolismos? ¿Por qué es que usa tantos simbolismos para tratar de transmitir el mensaje que quiere dar a las iglesias? Encuentro tres motivos que podrían ser razones suficientes para usar simbolismo. Pienso en primer lugar que este tipo de código espiritual es entendido solo por los que conocen a Cristo Jesús personalmente. En los tiempos en que el apóstol Juan escribe este libro, la iglesia está siendo grandemente perseguida por el imperio. Muchos cristianos están siendo llevados a la hoguera. Muchos cristianos están siendo puestos en la estaca y quemados con el fuego. Muchos cristianos están siendo metidos en la cárcel. Muchos cristianos están siendo perseguidos. Y la iglesia completamente está siendo esparcida alrededor de todo el imperio romano. Son tiempos muy difíciles para la iglesia de Cristo. El emperador Domiciano está demandando que él sea adorado como Dios. Él se ha declarado a sí mismo como Dios. Y él está demandando que toda la gente en el imperio se arrodille delante de él y lo adoren y le oren como a Dios. Y los cristianos entienden en ese momento que no es eso la voluntad de Dios, que solo hay un Dios en los cielos. Amén. Entonces ellos se niegan a doblar sus rodillas, ellos se niegan a declarar que el emperador es Dios. Y entonces el emperador con toda su furia manda una persecución en contra de la iglesia cristiana. En medio de estos tiempos, Juan, por motivo de su predicación, es arrestado y llevado a la isla de Patmos, una isla ahí en el Mediterráneo que era una prisión. Y ahí el apóstol Juan, con mucha razón, el libro de Apocalipsis está lleno de escenas del mar. Una escena muy familiar a los tiempos que estaba viviendo el apóstol Juan ahí en esa isla rodeado del mar. Pero estando allí, él escribe este libro en un código espiritual de tal manera que cuando los cristianos lo lean, los verdaderos seguidores de Cristo pueden entender el mensaje. Pueden entender el mensaje claramente. Pero si vienen los soldados romanos, o si este libro por alguna razón llegara a las manos del emperador y él empieza a leer, él no entendería qué es lo que está hablando este libro. Creo que esa es una de las razones por las cuales Juan usó simbolismo. Otra de las razones puede ser es porque el simbolismo no se debilita con el tiempo. Con el pasar de las épocas, con el pasar de los años, de los siglos, esos mismos símbolos usados en el primer siglo por el apóstol Juan tienen gran relevancia y gran significado para nosotros años y siglos después de su escritura. Otra razón es porque los símbolos no solo transmiten información, pero también imparten valores y emociones. El apóstol Juan pudo haber escrito y haber dicho ahí, miren, un gran emperador va a levantarse. Y este gran emperador va a ser un dictador muy malo. Pero en lugar de eso,
él usa simbolismo y dice, una bestia va a aparecer. ¿Entiende? Una bestia que transmite la emoción de algo feroz, algo que no es controlable, no es domable, algo que tú no puedes tener en el jardín de tu casa, algo que tú no puedes poner una cadenita y llevarlo a caminar en la calle. Una bestia es algo de terror, algo que imparte miedo y que viene a destruir. ¿Entiende, hermano, el simbolismo que el apóstol Juan está usando y cómo transmite ciertas emociones para nosotros? Quizás él pudo haber dicho, un gran sistema mundial va a aparecer en los últimos tiempos. Pero en lugar de eso, él usa a la Gran Babilonia como un ejemplo de este sistema mundial. No debemos dejar tampoco nosotros a nuestra imaginación correr libremente. Los símbolos bíblicos son consistentes con el resto de la revelación bíblica. Hermanos, que esto quede claro, los símbolos bíblicos, los símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis, son consistentes con el resto de la revelación bíblica. Algunos son explicados. Si tú lees Apocalipsis 1:20, que lo leímos hace un momento, ahí el mismo Señor Jesucristo está explicando al apóstol Juan lo que significan los símbolos de las 7 estrellas en su mano y los 7 candeleros de oro. Allí nos dice la palabra de Dios que explicando esas 7 estrellas significan los 7 ángeles, los mensajeros. La palabra ángelos en el griego, ¿verdad?, significa un mensajero. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias a las cuales está originalmente dirigida este mensaje del libro de Revelaciones. Otros, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5, nos dice ahí, capítulo 4, Apocalipsis 1:4, nos habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus que dan delante de su trono. Eso nos hace una referencia al libro de Isaías, cuando habla de los espíritus de nuestro Dios. Otros son entendidos cuando leemos el Antiguo Testamento. Si lees Apocalipsis 2:7, por ejemplo, ahí nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí se hace una referencia al árbol de la vida que se menciona ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis. Veamos ahí el versículo 17, capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná, el maná escondido. Está haciendo una referencia también al maná en el Antiguo Testamento. Pero no todos los símbolos son explicados. Hay algunos que no son explicados para nada, como en el mismo capítulo 2, versículo 17, se hace mención de una piedrecita blanca. Y no sabemos qué exactamente se refiere esa piedrecita blanca. No se explica en ninguna parte. Hermanos, hay cerca de 300 referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. O sea que debemos nosotros fundar nuestras interpretaciones en lo que Dios ya ha revelado. Antes de estar sacándole una quinta pata a un gato, veamos lo que ya la palabra de Dios ha revelado en otras partes de la Escritura. No debemos malinterpretar este libro profético tan importante para ti y para mí en nuestros días. Veamos ahora a quiénes se dirige el apóstol. Hemos visto el nombre del libro, significa revelación. Hemos visto el autor del libro, el apóstol Juan. Versículos 3 y 4 nos dice a quiénes está dirigido. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Originalmente este libro enviado a las 7 iglesias de Asia Menor. Estas 7 iglesias se hacen mención allí en el capítulo 11. Estas mismas 7 iglesias reciben mensajes específicos allí en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Pero vemos que Juan también en el versículo 3 hace claro que cualquier creyente puede leerlo y beneficiarse del mensaje de este libro. Versículo 3 dice: bienaventurado, ¿quién? El que lee. Cualquiera que lee este libro, bienaventurado, y los que oyen las palabras de esta profecía. Dios promete una bendición especial al que lee y obedece su mensaje. Hay una bendición muy especial. La palabra lee aquí significa leer en voz alta. Cuando dice bienaventurado el que lee, se refiere al bienaventurado al que lo lee en voz alta. No se envió este libro, una vez más les digo, para satisfacer la curiosidad de los creyentes en cuanto al futuro. El pueblo de Dios estaba, como les dije hace un momento, bajo severa persecución intensa, y ellos necesitaban aliento espiritual. El mensaje les dio fortaleza y esperanza. El mensaje del libro les da fortaleza y esperanza. Encontramos, al menos hay 7 bendiciones allí en Apocalipsis. Hemos leído el primero, ahí en Apocalipsis 1:3. Acompáñenme a Apocalipsis 14, Apocalipsis 14:13. Encontramos otra bendición. Allí dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta es la segunda bienaventuranza. Acompáñenme ahí a Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Será bueno que estemos apuntando esas bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas de la cena del Cordero. Apocalipsis 20:6, otra bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7 nos dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 14 nos dice, 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventuranzas que Dios da a través de la escritura de su siervo Juan para la iglesia que está siendo grandemente perseguida. Un mensaje de fortaleza y de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje que pone nuestra mirada en el futuro y nos aleja de las cosas de esta tierra. Y no solo encontramos 7 bienaventuranzas o 7 bendiciones en este libro, pero nos damos cuenta que todo el libro está lleno del número 7. El número 7 es un número que significa completo.
Es por eso que desde el principio, desde el libro de Génesis, se hace mención del número 7. En el séptimo día, Dios descansa de todo lo creado. Él completa toda la creación perfectamente. Y a través de toda la palabra del Señor vamos a encontrar constantemente la mención del número 7, significando algo completo. Y aquí constantemente en el libro de Apocalipsis encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 1, que hay 7 sellos. Capítulo 8 encontramos 7 trompetas. Capítulo 16 encontramos 7 copas. Capítulo 1, versículo 16 se hace mención de 7 estrellas. En Apocalipsis, Dios nos dice cómo cumplirá su gran obra. Capítulo 1, versículos 12 y versículos 20 también nos hace mención de 7 candeleros. Y así, si seguimos leyendo el libro, vamos a seguir encontrando varias referencias a grupos de 7. Hay un mensaje especial para cada una de las 7 iglesias. Algunos estudiantes de la profecía han dicho que estas 7 iglesias son un panorama de la historia de la iglesia. Empezando desde los tiempos apostólicos, si lees ahí la descripción de la iglesia de Éfeso, y terminando en la última parte del capítulo 3, hasta los días apóstatas de los últimos tiempos, refiriéndose a la iglesia de la Odisea. Puede que sea cierto, puede que sea así, que Dios dio a través de estas 7 iglesias un panorama de la historia de toda la iglesia a través de los años. No cabe duda que en estos últimos tiempos estamos viviendo semejante a lo que se hace mención en la iglesia La Odisea, una iglesia apóstata. Ayer justamente estuve leyendo acerca de un presbítero de la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, ahí en Texas, que él está declarando que Cristo Jesús nunca ha resucitado. En esta semana él ha dicho, yo no creo que él dice así, el cadáver de Jesús. Él usa esta expresión. Yo no creo que el cadáver de Jesús resucitó. Él resucitó en los cristianos, en sus corazones. ¿Qué cree usted? La Biblia claramente nos dice que Cristo Jesús sí ha resucitado. Él vive, Él vive. Sí, Él vive en nuestro corazón, pero la Biblia precisamente y claramente no deja motivo para dudar que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y Cristo Jesús fue visto cuando ascendió a los cielos. Y el mensaje sigue timbrando en nuestros oídos. Este mismo Jesús, a quien ustedes vieron irse levantándose en las nubes, vendrá. Y todo ojo le verá. Amén. Hermanos, no nos cabe duda que estamos viviendo en tiempos de una iglesia apóstata. Hermanos, no nos cabe duda en que vez tras vez, semana tras semana, ya en las iglesias no se está predicando el Evangelio de Cristo. Estas cartas escritas a las 7 iglesias nos recuerdan más bien que la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, sabe lo que está sucediendo en cada asamblea. Sabe lo que está sucediendo en cada congregación. Y que nuestra relación con Él y con su palabra determinan la vida y ministerio de la iglesia local. ¿Sabe qué, hermano? Mientras estuve estudiando esto y leyendo un poquito acerca de lo que los comentaristas tienen que decir acerca de las 7 iglesias, y llegué a esta conclusión de que realmente este mensaje a las 7 iglesias es simplemente un hecho para dejarnos saber que la cabeza, que es Cristo, conoce lo que sucede dentro de cada congregación. Yo me preguntaba a mí mismo, Señor, ¿qué sucede en nuestra congregación?
Señor, ¿qué está sucediendo en esta congregación local de Tupac? ¿Tú lo conoces, Padre? Yo no lo sé. Tú lo sabes. Y estuve orando al Señor, meditando al Señor. Señor, ¿qué está pasando en nuestra congregación? ¿Estamos realmente entregados a Cristo para servirle con todo nuestro corazón? ¿Estamos realmente dispuestos a dar nuestra vida por Cristo si una persecución se levantara? ¿Estás dispuesto a brillar como un testimonio en medio de la oscuridad? Tú que has entregado tu vida a Cristo, tú que has dado tu vida en el altar como un sacrificio vivo, ¿eres realmente un cristiano o eres un cristino? ¿Qué eres, iglesia? ¿Qué eres, joven, señorita? Si Cristo Jesús viniera por su iglesia en este día, ¿irías tú con Él? Amén. Y si te irías con Él, ¿te irías con gozo a recibir tus recompensas o serías salvo aún hasta por fuego? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Esa era la pregunta que yo me hacía. Y mientras leía esto, Señor, tú lo sabes todo. Tú declaras en estas cartas el mensaje a cada una de estas iglesias. Algunas han perdido su primer amor y me pregunto, Señor, ¿seremos nosotros como Éfeso? ¿Seremos una iglesia que ha perdido su primer amor? ¿O estaremos acercándonos a la Odisea? Una iglesia que es rica y tiene muchas cosas, pero no sabe que está pobre, no sabe que está tibio. Yo creo que algunos aquí están tibios. Algunos están aquí jugando a la iglesia. Algunos de ustedes vienen y se sientan aquí, hermanos, y lo digo con mucho cariño para ustedes, porque salen de aquí y van a sus casas a escuchar músicas mundanas, van a sus casas a mirar películas mundanas que alimentan la carne, van a sus casas a olvidarse de Cristo Jesús. Sus pasatiempos son cosas que solamente alimentan a sus carnes. Y me temo que hoy día, mientras nosotros estamos predicando aquí el Evangelio, que Cristo viene pronto, algunos están en la playa calentando sus cuerpos para el infierno. Gente de nuestra iglesia, ¿hasta cuándo, joven, señorita, vas a jugar? ¿Hasta cuándo, hermano, hermana, que te dices ser cristiano, vas a estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿No es este el mensaje que les predicamos cada semana? Arrepiéntete, entrégate al Señor, el tiempo está cerca. Si Cristo Jesús, hermano, está ya a la puerta, ¿por qué no podemos tomar esa decisión, decir, Señor, yo te quiero solo a ti? ¿Tanto valen las cosas de este mundo? Anoche estuve muy intranquilo en mi cama. Nos acostamos para dormir y yo le decía a Silvia, ya se había dormido, pero en un momento ella se despertó y yo le digo, no puedo dormir. Sentía una presión aquí en mi pecho y no creo que comí mucho, comimos poquito. No podía ser de haber comido algo, no era indigestión. Pero sentí una presión aquí, una aflicción en mi alma, en mi cuerpo, en todo mi ser, y empecé a orar por todos los hombres de nuestra iglesia. El Señor traía a mi mente a todos los hombres de nuestra iglesia. Señor, obra en los hombres de nuestra iglesia, porque nosotros como hombres somos los que estamos liderando a nuestras familias. Nosotros los hombres somos los que estamos guiando a nuestras esposas, a nuestros hijos.
Muchos de ustedes, hijos solteros, son líderes en sus casas para sus mamás, para sus abuelas. Y estaba con esta carga grande: Señor, ¿qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? Y estaba pensando: Señor, si estoy realmente listo para irme, quisiera ya que tú vengas, meditando en el mensaje de esta mañana. Y sí, dentro de mí hay un deseo: Señor, yo quiero ir contigo. Pero muchas veces mi pensamiento se iba: ¿y qué será de mis hijos? Si yo muero, ¿qué será de mis hijos? Y pensando en esto, decía yo: Señor, quizás este es el mismo pensamiento que todos tenemos. Quizás sí queremos ir a tu presencia, queremos estar contigo, pero estamos tan aferrados, amamos tanto más a ciertas personas a nuestro alrededor, que no estamos dispuestos a dejarles por ir con Cristo. Y le pregunto a usted, hermano, la misma pregunta que me estaba haciendo anoche: ¿estás listo para morir? Todos vamos a morir. ¿Estás listo para morir? Y si estás listo para morir, ¿estás listo para ser llevado por el Señor, arrebatado por nuestro Cristo? ¿O todavía estás aferrándote a las cosas de este mundo, o tal vez a las personas de este mundo? Y mientras meditaba en esto, dije: Señor, te entrego la vida de mis hijos, te entrego a Oscar, te entrego a Ana, te entrego a Benjamín, te entrego a Abigail, te entrego a mi esposa. Señor, si tú me llevas en cualquier momento, yo voy confiando de que ellos son tuyos. Tú obrarás, tú los cuidarás mejor que yo. No quiero aferrarme a mi familia, no quiero aferrarme a mis hijos, no quiero aferrarme a estas cosas. Quiero estar cerca de ti, Señor. Y cada día que vivo, vivirlo con pasión, y vivirlo con entrega, con dinamismo. Amén. Vivirlo para Cristo y salir a la calle y decirles: hey, Cristo viene, arrepiéntete de tus pecados. Amén. El mensaje a las iglesias es un mensaje específico. Y Cristo, la cabeza, sabe la enfermedad que hay en esta iglesia. Sabe la hipocresía que hay en esta iglesia. Sabe la mediocridad que hay en esta iglesia. Sabe las necesidades que esta iglesia tiene. Sabe tu necesidad espiritual. Cristo sabe tu lucha. Él sabe tu debilidad. Y Él quiere ayudarte. Lee este libro. Lee la palabra del Señor y escucha la voz de Cristo. Acéptala para ti misma y dice: Señor, ayúdame a cambiar en esto que tú quieres cambiar en mí. Y permite que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. Dios quiere obrar en esta iglesia local en Tupac. Dios quiere que cada cristiano, cada miembro sea un miembro activo para la obra del Señor. La Biblia dice que todos nosotros tenemos dones espirituales. Y tú que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes un don espiritual que debes usar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si solamente estás sentado, si solamente estás viniendo semana tras semana, si no estás ganando almas, si no estás discipulando, si no estás sirviendo al cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? La promesa del retorno de Cristo debe ser para nosotros los creyentes un motivo de obediencia y de consagración. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 nos dice: he aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras, las primeras obras, pues si no, ¿qué dice la Biblia? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, a muchos de ustedes Dios les ha dado grandes talentos.
y dones. Y si no lo están usando en entrega al Señor, el Señor lo va a quitar de ustedes. Mientras tengas vida, date a Cristo, porque vale la pena servirle. Vale la pena servir a Jesús. Capítulo 3, versículo 3 nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es la advertencia de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que Cristo Jesús no solamente viene para llevar a su iglesia, pero Él viene para juzgar a su iglesia. Amén. No todos quieren recibir el juicio de Dios. Cristo viene a juzgar su iglesia y Él va a limpiar su casa, hermanos. Ningún creyente debe estudiar profecía para satisfacer la curiosidad académica. Cuando leemos ahí a Daniel capítulo 10 del 7 al 10, vemos cómo Daniel ve la visión de Cristo y él cae como muerto a los pies del Señor. Juan aquí en el Apocalipsis 1:17 nos dice también: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando leemos Isaías capítulo 6, también vemos a Isaías cayendo como muerto delante de la presencia del Señor. Todos estos siervos de Dios, al tener una visión de Dios en el cielo, están maravillados. Y creo, hermanos, que de igual modo nosotros debemos venir con admiración y adoración al abrir las páginas de este gran libro de revelaciones. Esto es solamente la introducción al libro de Apocalipsis, pero vemos un punto más, que Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6, vemos la dedicación. Leamos, dice ahí: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Creo que estos 7 espíritus, hace rato yo dije que estaba en Isaías 51, en verdad estaba pensando en Isaías 11, Isaías 11:2 se hace mención, si quieres mirar ahí a los 7 espíritus. Como dije, el número 7 es símbolo de perfección, y la mención de que hay 7 espíritus que Dios tiene no es que hay 7 diferentes espíritus, pero es el Espíritu Santo en su perfección. Isaías 11:2 nos dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y este Espíritu que es de Jehová es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nos dice aquí que estos 7 espíritus de Dios están, o el Espíritu Santo está delante de su trono. Versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí vemos a Jesucristo como rey sacerdote. En primer lugar, aquí lo vemos como profeta, el testigo fiel que profetiza, el primogénito de entre los muertos. Y este primogénito no significa el primer creado. Esta palabra primogénito significa el que tiene mayor preeminencia. Los testigos de Jehová van a decir: ¿ya ve que Jesucristo es el primogénito? ¿Él ha sido creado primero? No, esta palabra primogénito significa que Él es el de mayor preeminencia sobre todas las cosas creadas. Y eso es nuestro Cristo. Él es el primogénito, no el que resucitó primero, pero el que resucitó de los muertos, que tiene mayor preeminencia que todos los que han resucitado y los que resucitarán de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre.
y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, este libro de Apocalipsis, en mi parecer, está dedicado 100% a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que recibe toda la gloria y toda la honra cuando nosotros leemos este libro en voz alta, cuando nosotros atendemos al mensaje de este libro, cuando obedecemos las palabras de esta profecía. De las tres personas de la Trinidad, es a Cristo Jesús solo que el libro está dedicado. Pero vemos, hermanos, también el tema del libro, capítulo 1, versículos 7 y 8. El tema es el regreso de Jesucristo a derrotar el mal y a establecer su reino. Este es un libro de victoria y su pueblo es visto como vencedores. Capítulo 2, versículo 7 nos dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Capítulo 2, versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Capítulo 2, versículo 26 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Capítulo 3, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Capítulo 3, versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Capítulo 11, versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero luego la Biblia menciona que estos dos testigos serán resucitados y se levantan victoriosos de la muerte. Capítulo 12, versículo 11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Todo el libro de Apocalipsis menciona al pueblo de Dios como vencedores. Y en buena razón, en su primera epístola, Juan llama a los cristianos vencedores. Si lees ahí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14, primera de Juan 2:14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Crees, hermano, entonces que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó? Este mismo apóstol Juan nos da a saber que el tema de este libro es un tema de victoria. Es un tema del regreso de Cristo a vencer sobre el mal finalmente. Viene a derrotar el mal. Pero veamos algunas cosas ya para llegar casi a la conclusión de este libro. Ya estamos en capítulo 1, entrando al versículo 9, la última parte de este libro, de este capítulo. La ocasión, ¿no? Lo que sucede cuando Juan empieza a escribir estas palabras. Desde el versículo 9 hasta el versículo 18, vemos en primer lugar lo que Juan escuchó. Versículo 9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Hermanos, en primer lugar vemos aquí que Juan escuchó, en el día del Señor, Juan escuchó una voz como de trompeta, y esta voz le comisiona a escribir este libro. Esta voz le comisiona a decir estas palabras para las 7 iglesias. Después, en otro capítulo, capítulo 4, versículo 1, Juan escucharía esta misma voz que le llama al cielo, muy similar al rapto. Si tú lees ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos dice que sonará la trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia, y comparas eso con Apocalipsis 4:1, muy similar a la voz de mando, que suena como una trompeta que llama a Juan al cielo. A partir del capítulo 4 del Apocalipsis ya no vas a ver más a la iglesia mencionada. Ya no se menciona la iglesia en la tierra. Toda la alabanza es en el cielo. A partir del capítulo 4 entonces podemos entender que el mensaje es que la iglesia será llevada a la presencia del Señor, y cuando la iglesia esté en la presencia del Señor, entonces el Señor derramará sus juicios sobre la tierra. Pero no solo vemos aquí lo que Juan escuchó, también vemos lo que Juan vio. Capítulo 1, versículo 12 al 16 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hermanos, vemos que aquí Juan ve al Cristo glorificado. Los 7 candeleros son, la Biblia nos dice ahí mismo, versículo 20, son las 7 iglesias. Eso es un símbolo, ¿verdad? Que cada iglesia es llamada a brillar delante de un mundo oscuro. ¿No le recuerdas el versículo ahí en Mateo capítulo 5 que habla de que nosotros somos la luz del mundo? ¿No recuerda que Jesús dice que una luz, si quieres que brille más, debes ponerla sobre, ¿verdad?, sobre la mesa? Y así nosotros debemos brillar para el mundo. Así nosotros debemos brillar la luz de Cristo. Nuestra iglesia es un candelero que brilla para la gloria del Señor. Pero no solamente él ve al Cristo glorificado caminando en medio de los 7 candeleros. Vemos ahí que el apóstol Juan ve a Cristo Jesús vestido de una ropa blanca que le llegaban hasta los pies, ceñido con un cinturón de oro. Esta es una ropa de juez y de rey. Esta es una vestimenta que significa que la viste alguien con honor y con autoridad. Cristo Jesús viene como rey de las iglesias a juzgar. Pero vemos también ahí, leemos la palabra del Señor, que su cabello es blanco. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. El color blanco en sus cabellos significa su eternidad, la eternidad de nuestro Señor. Veamos la visión que tuvo Daniel en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9. Acompáñeme al libro de Daniel capítulo 7, versículo 9. Una visión muy similar que el profeta tuvo. Dice aquí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este anciano de días no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Qué preciosa visión del Cristo glorificado, similar a lo que el apóstol Juan está viendo. El anciano de días, cabello blanco simbolizante de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, también el versículo 14 nos dice que de sus ojos eran como llama de fuego. Esto nos quiere decir que todo lo que hay para ver, sus ojos pueden ver con esas llamas de fuego. Sus ojos lo ven todo. Apocalipsis 19:12. Apocalipsis 19:12 nos dice: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Los ojos de nuestro Señor Jesucristo brillan como fuego. Y esto me recuerda lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. Aquí es lo que nos dice, que su palabra es como una espada. Dice: de su boca sale una espada. Pero su palabra es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sus ojos vienen para juzgar. Sus pies son de bronce. El bronce también, con el mismo material con que se construía el altar de bronce donde se consumía la ofrenda por el pecado. Quiere decir que sus pies de bronce vienen para juzgar no solamente al mundo, pero primero a su iglesia. Versículo 15 nos dice también que su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez has escuchado las muchas aguas en una cascada, o las aguas del mar chocando, ¿verdad?, contra la playa, contra las piedras? Nunca he tenido la oportunidad de ir al Niágara o al Iguazú, ¿verdad?, y escuchar estas aguas que caen con gran fuerza. Cuando pienso en la voz de nuestro Señor Jesucristo como sonido de muchas aguas, pienso que es porque Cristo junta en sí mismo todas las revelaciones que se han dado a través de toda la historia aquí en su palabra. Cristo Jesús es esa última revelación para su iglesia. Y Hebreos capítulo 1 nos va a decir que, habiendo Dios hablado de muchas maneras antes a los padres por los profetas, a veces vemos que se ha revelado por medio de sueños, visiones, por medio de una voz, por medio de ángeles. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y la revelación de Cristo Jesús, el Hijo, está aquí en la palabra de Dios. Ya no necesitamos escuchar más visiones, ya no necesitamos soñar más sueños, ya no necesitamos escuchar más voz de ángeles. Ya Cristo nos ha hablado con su palabra últimamente. Y este sonido de muchas aguas habla, la palabra de Dios es con poder, con autoridad, y debe ser escuchada. Debe ser escuchada. Dice aquí la Biblia también que tenía en su diestra 7 estrellas. Y estas estrellas representan a los ángeles o a los pastores de las iglesias. Dios quiere que brillen para Él. Ahí en Daniel capítulo 12, versículo 3, la Biblia dice que los que enseñan la palabra de Dios deben brillar como las estrellas. Leamos Daniel 12, 3. Daniel 12:3 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los siervos de Dios deben brillar como estrellas.
Estas estrellas son símbolos de los mensajeros, de los pastores, de los ángeles representantes de cada iglesia. Pero no solamente creo que los pastores deben brillar como estrellas, también tú debes brillar para Cristo. Termina esta sección diciendo ahí en el versículo siguiente que su rostro era como el sol cuando resplandece. El final del capítulo, versículo 16. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro resplandeciente nos recuerda de la transfiguración ahí en Mateo 17:2. ¿Se recuerda de esa historia, de esa escena? Cuando nuestro Señor Jesucristo está ahí y tres de sus discípulos presencian este acontecimiento singular, y nuestro Señor Jesucristo, su rostro se transfigura, se glorifica y brilla. Eso también me recuerda la profecía de Malaquías capítulo 4 versículo 2, cuando dice que brillará el sol de justicia. Y nuestro Señor Jesucristo es ese sol de justicia. Nuestro Señor Jesucristo es un sol, el sol que bendice con su calor, pero el sol que también quema con su calor. El Señor Jesucristo viene brillando para juzgarte o para bendecirte. ¿Qué es Cristo para ti? Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si has depositado tu fe completa en Él, Él viene para bendecirte. Pero si has negado a Cristo Jesús, Él viene para juzgarte. Pero ¿qué es lo que Juan hizo? Versículos 17 y 18. Ahí vemos que Él cae como muerto a sus pies. Una visión del Cristo exaltado solo puede producir admiración y temor. Y lo leímos ahí, o lo mencioné en Daniel capítulo 10, versículos 7 al 9. También vemos cómo Daniel cae como muerto a los pies del mensajero. Necesitamos tener esta actitud, hermanos, de respeto hoy en día. Necesitamos tener una actitud de respeto, no solamente en nuestro comportamiento, pero en nuestro corazón, delante del Señor, delante de la palabra de Dios. Cristo viene aquí y le anima a no temer. Y le puso su diestra sobre mí, dice, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. No temas mientras vives, porque Cristo es el que vive. No temas a la eternidad, porque Cristo es el que tiene las llaves del Hades. No tengas miedo a la muerte, porque Cristo Jesús ya murió y Él resucitó y Él vive. Y este es el mensaje de consuelo que nos da a nosotros. Hermano, hermana, no temas. Ten temor a la presencia de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que no temamos a aquellos que pueden quitarnos la vida, pero no pueden tocar nuestra alma. Más bien tengamos temor y miedo de aquel que puede quitar nuestra vida de esta tierra y arrojar nuestra alma en el infierno ardiente. ¿Cómo nos estamos acercando delante de nuestro Señor Jesucristo hoy en día? Si nos acercamos con temor y temblor y reverencia, Cristo Jesús se acerca a nosotros y nos dice: no temas la vida, no temas la muerte, no temas la eternidad. Yo tengo las llaves del Hades y del infierno. Él tiene las llaves, y el que tiene las llaves tiene toda la autoridad. Amén. Para concluir, el versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis nos da el bosquejo completo de todo el libro. Quizás este es uno de los únicos bosquejos, o uno de los únicos libros en la Biblia que nos da un bosquejo de esta manera. Y se le es dicho a Juan, le dice: escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que él ha visto? La visión que acaba de tener del Cristo glorificado, de los candeleros,
de las estrellas. Y luego le dice, no solamente escribe las cosas que has visto, sino las que son. ¿Cuáles son aquellas cosas que son? Y entraremos la semana que viene al capítulo 2, capítulo 3, las cosas que estaban sucediendo con las iglesias, las 7 iglesias. Y termina el versículo diciendo, y las que han de ser después de estas. A partir del capítulo 4 empezaremos a ver las cosas que aún no han sucedido. Cosas que aún no han sucedido, pero que pronto van a suceder. Entonces, en conclusión, hermanos, podemos decir que el libro de Apocalipsis es un libro centrado en Cristo. Amén. El libro de Apocalipsis es un libro abierto. Apocalipsis 22:10 nos dice lo que vimos hace un momento, que Jesús le dice a Juan, no selles, no cierres este libro, porque el tiempo está cerca. Vemos que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Vemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético. Apocalipsis 22:7 nos dice, he aquí, vengo pronto. Libro profético. Versículo 10, capítulo 22:10, no selles las palabras de esta profecía de este libro. Capítulo 10, versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es un libro de profético. Y hermanos, cuando tú tienes seguridad de tu futuro, entonces puedes tener estabilidad en tu presente. Si tú tienes seguridad de tu futuro, entonces puedes tener estabilidad en tu presente. ¿Lo crees? ¿Crees las palabras proféticas de este libro? ¿Crees con todo tu corazón que se cumplirá la profecía del Señor? Esta no es la profecía de una persona cualquiera. Esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la revelación del Cristo glorificado que viene un día para juzgar a las naciones y viene a juzgar a su iglesia. Pero no solamente es un libro profético, también es un libro con bendiciones. Hemos leído 7 bendiciones y el capítulo 1 versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía, pero no solamente las oyen, sino que también guardan las cosas que en ellas están escritas. Vemos que es un libro con bendición, amén. Pero finalmente vemos que es un libro relevante para nosotros. Capítulo 1, versículo 1 nos dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben, ¿qué? Suceder pronto. Versículo 3 nos dice, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Y estas palabras pronto y cerca no significan inmediatamente. No significa que van a suceder inmediatamente después de que fueron escritas. Lo que significa es que sucederán rápidamente, ligeramente. O sea, que nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Amén. Pero cuando Él venga y cuando los sellos se abran, estos eventos sucederán con rapidez y sin interrupción. Eso es lo que dice, a lo que se refiere estas palabras que deben suceder pronto y que van a suceder porque el tiempo está cerca. No sabemos cuándo viene Cristo, pero yo creo que ya no hay otras profecías. No queda el siguiente asunto, el siguiente suceso profético o suceso en la historia de la iglesia. Estoy convencido de que es el rapto de la iglesia. Es el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, a través de este estudio del libro de Apocalipsis estaremos viendo algunas cosas que están sucediendo en nuestro mundo actual, que son simplemente pruebas de que estamos viviendo los últimos tiempos. Si antes, en siglos pasados, los cristianos pensaron, estamos viviendo los últimos tiempos, pero Cristo no ha venido todavía, creo que hoy podemos decir con mayor certidumbre
que Cristo está en su trono, sentado ahí a la diestra del Padre, ahí en un filito, en su silla, en su trono, esperando que el Padre diga: hijo, ve. Puedo ver a Cristo así, sentado ahí, esperando solo que su Padre le diga: ve. La venida de Cristo se acerca. La última profecía que encontramos en la palabra de Dios antes de que suceda el rapto, lo que yo entiendo es que Israel debía volver a su tierra. Y eso ya sucedió. Eso ya sucedió hace más de 50 años, ¿verdad? Israel ya se volvió a formar como una nación. Y los judíos y los israelitas de todas partes del mundo están volviendo a la tierra prometida, allí en el Medio Oriente. Esa es la última profecía dada en la palabra del Señor, antes de la venida de Cristo. O sea, si la venida física, visual de nuestro Señor Jesucristo es el siguiente suceso en el calendario de Dios, eso quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. En cualquier momento, como un ladrón en la noche. Y eso a mí me llena de gran emoción. Y una vez que esto suceda, la Biblia nos dice que deben suceder rápidamente, ligeramente, y cuando los sellos se abran no habrá ninguna interrupción, pues este libro de Apocalipsis es un libro de majestad que muestra a Cristo sentado en su trono. Esta palabra trono aparece 46 veces en este libro. Pero es un libro también universal. En este libro vemos a Juan mirando a las naciones y a los pueblos y oyendo voces que vienen desde los extremos del universo. Este es un libro universal y es un libro para ti y es un libro para mí hoy en día. ¿Cuál es el mensaje que da a las iglesias? Lo veremos la próxima semana. ¿Cuál es el mensaje que te da a ti hoy en día? Es que Cristo se ha revelado y Cristo viene para juzgar, y va a juzgarte a ti primero, va a juzgar a esta iglesia. ¿Estamos listos para venir al encuentro con nuestro Dios? ¿Estás tú, hermano, hermana, viviendo una vida consagrada? ¿Estás viviendo tu cristianismo real y verdadero? ¿O estás todavía engañándote a ti mismo? Inclina su rostro, por favor. Acompáñame en esta oración. Y mientras oramos, quiero hacer esta invitación. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si hay alguien aquí que tiene dudas de que es salvo, que tiene dudas de que si pasa la eternidad en este día, realmente irá a la presencia del Señor o será echado en el infierno ardiente. Si hay alguien aquí que tiene dudas, quisiera conocer más del Evangelio, ¿quieres levantar tu mano aquí al frente, por favor? Yo estoy mirando nada más. ¿Alguien quisiera conocer a Jesús como Señor y Salvador? Quizás tú eres un cristiano, una cristiana que has estado viviendo en el mundo, que has menospreciado la revelación de Cristo, pero en esta mañana quieres decir: pastor, yo quiero venir a Cristo otra vez, quiero arrepentirme de mis pecados. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí, algún caballero, alguna dama que quiera venir al altar a decir: Señor, ayúdame? Quizás tienes vergüenza de pasar, pero ahí en tu asiento puedes hacerlo delante del Señor. Ahí en tu asiento puedes orar delante del Señor. El Señor conoce tu corazón, si eres sincero, si eres sincera. Que hay una dama pasando al frente pidiendo oración. ¿Hay alguien más que quisiera unirse a ella y decir: pastor, ora por mí?
necesito. Amado Dios, mi corazón está pesado. Tú conoces, Padre, la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia aquí en Tupac. Te doy gracias, Señor, por esta dama que ha pasado al frente a tomar una decisión pública de consagración. Obra en la vida de mi hermana, restaura su vida, úsala para tu gloria y honra. Bendice a su familia, suple sus necesidades, sobre todo su necesidad espiritual. Tú conoces, Señor, su corazón. Asimismo, si hay otros hombres o mujeres que han tomado o están tomando decisiones en esta mañana, que podamos alzar los ojos y ver a Cristo, que podamos caer a tierra postrados en admiración, en temor y temblor. Quita toda actitud de arrogancia, toda actitud de que podemos hacer todo por nosotros mismos. Porque en esta mañana, Señor, te necesitamos. Que ya no vivamos una vida fluctuante, pero que podamos recibir la bendición del libro de Apocalipsis, leer este libro, escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Bendice a mi hermanita aquí presente y a toda la iglesia también. En el nombre de Jesús. Amén. Así en oración cantamos al Señor.